La tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, garantizada en el artículo 24.1 de la Constitución, además de un derecho de configuración legal, es un elemento esencial para la afirmación del Estado de Derecho, de tal manera que éste no puede realizarse si no se posibilita residenciar ante el juez la tutela de los derechos e intereses legítimos. Hay que tener en cuenta que la mayoría del constitucionalismo europeo, tras la Segunda Guerra Mundial, inserta el derecho de acción en sus constituciones con el fin de que no puedan volver a producirse los abusos que generaron estos regímenes liberticidas. No obstante, hay que tener en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido hoy en la Constitución española, es mucho más que el simple derecho a acceder al juez. Como ya se ha dicho, se trata de un derecho fundamental de configuración legal, es decir, se trata de un derecho fundamental porque tiene un contenido constitucionalmente declarado e indisponible para el legislador, que ha de respetarlo en todo caso a la hora de regular el derecho. Por otro lado, es también un derecho de configuración legal porque el ejercicio del derecho debe acomodarse a las previsiones legales que se concretan, en la mayoría de los casos, en las leyes reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no puede comprenderse en la actualidad sin acudir a la labor interpretativa que ha realizado el Tribunal Constitucional, que ha realizado una interpretación amplia de este precepto. De tal manera que, aunque en la Constitución aparece solo un derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha derivado del mismo distintas vertientes con contenidos específicos que pasan a ser derechos autónomos con contenidos que otorgan derechos a los particulares frente al juez. Esta labor, realizada por nuestro Tribunal Constitucional, no hay que entenderla como una especialidad española o como una extralimitación de nuestro Tribunal Constitucional con carácter general. La mayoría de los tribunales constitucionales europeos y también, de forma especial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han procedido a realizar interpretaciones extensivas de las cláusulas que reconocen el derecho al justo o debido proceso. Las distintas vertientes que integran en la actualidad el derecho a la tutela judicial efectiva, a partir de esa doctrina del Tribunal Constitucional a la que antes me he referido, son las siguientes. En primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a residenciar ante el juez la tutela de los derechos e intereses legítimos. Sin lugar a dudas, esta es la vertiente nuclear o esencial del derecho fundamental. Y de ahí que el Tribunal Constitucional haya elegido que el juez deberá interpretar la ley procesal en el sentido más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, o, lo que es lo mismo, la aplicación del principio pro actione. La segunda vertiente de este derecho consiste en el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos. Hay que señalar, en relación con esta vertiente del derecho, que solo vincula al legislador en relación con el proceso penal. Solo existe un derecho a que existan recursos en relación con aquellas sentencias condenatorias. Sin embargo, según nuestro Tribunal Constitucional, el legislador es libre a la hora o no de establecer recursos en el resto de los órdenes jurisdiccionales. En tercer lugar, la tercera vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a obtener una resolución congruente, motivada, dictada de conformidad con el sistema de fuentes y fundada en derecho, es decir, no incursa en arbitrariedad, en irrazonabilidad o en error patente fáctico. También integra el derecho genérico a la tutela judicial efectiva el derecho a la invariabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales, lo que significa que éstas no pueden variar su contenido si no es a través de los recursos legalmente establecidos una vez que son suscritas por el órgano judicial y notificadas a las partes. También forma parte del genérico derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. También el derecho a que una misma persona no obtenga resoluciones contradictorias por parte de un mismo tribunal en relación con unos mismos hechos y, por último, también comprende la garantía de indemnidad
o el derecho a no sufrir represalias como consecuencia de haber ejercido los derechos del 24.1. Hay que aclarar que ni todas las vertientes a las que acabo de aludir son igual de nucleares, ni en relación con las mismas el Tribunal Constitucional exige que los jueces y el legislador tengan los mismos requisitos a la hora de valorar si se vulneran o no. Por último, hay que tener en cuenta que los derechos a la tutela judicial efectiva, para que sean derechos, también necesitan tutela judicial. ¿Cómo se tutelan las distintas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva? Sin duda, se protegen a través de los recursos interlocutorios, a través de los medios de impugnación establecidos en las distintas normas reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales y también a través del incidente nulidad de actuaciones previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, hay que señalar que si se cumplen los requisitos de admisibilidad previstos al efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva también puede ser objeto de protección a través del recurso de amparo.